Vamos con el tema sobre la mesa, y mientras que en Jalisco, en Zacatecas, se acumulan los asesinatos, la aparición de restos. Bueno, pues se convierte este corredor del occidente y del Bajío pues en algo realmente riesgoso y peligroso, en donde están apareciendo restos humanos en busca de 5 personas nada más. Pero bueno, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Se están coordinando realmente las autoridades encargadas de procurar, pero de prevenir la justicia? Bueno, pues es el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues ¿qué pasa en el Bajío y en el occidente? Buenas tardes. Pues fíjate, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? El tema sobre la mesa hoy, sobre este horror, que bien lo llama Héctor de Mauleón en su columna de hoy del periódico Universal, dice horror e impunidad. Sí, y se dan estos dos elementos, Víctor, en esta zona que bien se ha calificado este corredor que va, y es un corredor que yo diría que lo ampliaría desde Michoacán, Jalisco, sí, luego la parte de Guanajuato y la parte, bueno, de Zacatecas con San Luis Potosí, sí. Es un corredor que tiene una gran importancia, sobre todo por la cantidad de productividad de productos que se generan en este lugar. Este corredor, por ejemplo, del Bajío, Lagos de Moreno, León, Guanajuato, es uno de los más importantes en lo que es la industria automotriz. Luego el que va de Michoacán hacia La Piedad, digamos en esta parte, es un corredor de productores de aguacate, de berries, importantísimo, y que genera limón, desde luego que genera muchísima productividad, ¿sí? Este corredor que también va hacia la parte de San Luis Potosí, que liga Zacatecas con Guanajuato, pues sí es una zona, desde luego, que todos sabemos lo peligroso que se ha convertido, Víctor, esta zona, pero yo pondría el acento en lo que ha venido ocurriendo en los últimos días con los 5 jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno y que, bueno, pues las autoridades no han encontrado, fíjate qué cosa tan dramática dentro de este horror. Están buscando estos 5 jóvenes o los restos de estos 5 jóvenes, que de acuerdo a un video que ya se ha visto, pues pudo haber ocurrido lo peor, sí, pero en estas fincas que estamos mostrando, por ejemplo, este es en La Troje, ahí en Lagos de Moreno, otra más que también supuestamente encontraron 4 cráneos y restos calcinados, el tema de los vehículos quemados con restos humanos, sí, pero resulta, Víctor, que no son de los jóvenes. No son, o sea, estos 4 cráneos y los restos óseos de varias personas en otra de las fincas localizadas allí en Lagos de Moreno, resulta que no son de estos jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿de quién son? Y desde luego, sí quiere decir que el horror y la impunidad, sí que se da en la búsqueda de estos casos, de estos 5 jóvenes, se amplía muchísimo a tantas personas desaparecidas o que han sido asesinadas y que lamentablemente con todos estos instrumentos, machetes, cuchillos, motosierras y todo lo que de alguna forma se ha encontrado, nos habla precisamente de este horror, en donde los 3 niveles de gobierno, ni el gobierno municipal, que parece que bueno, no sé, increíble, el gobierno del estado, tanto de Guanajuato como de Jalisco, y el gobierno federal, sí, en medio de estas 3 instancias de gobierno, Víctor, están atorados la tragedia de los homicidios y los desaparecidos de este país. La tragedia de un país, Raúl, que no encuentra la salida a la luz de las diferentes pistas de este circo macabro que acabas tú de narrar, y que pues evidencia, nos da muchas lecturas, pero que también nos obliga mucho a la especulación, porque no tenemos los datos correctos, nos vamos con las evidencias, nos vamos con lo que se presenta en el día a día, porque en este país no existe algo que documente a cabalidad por qué se da y cómo se da. Sí hay un mundo oscuro
en donde el misterio está siempre presente, es el mundo del crimen organizado, donde realmente terminan imponiendo su agenda. Tú mencionabas hace un momento este corredor importante, un corredor ahora marcado por la muerte, pero que hay que recordar que es un corredor también tremendamente productivo e industrial, y donde se genera la mayor parte de los activos que terminan en los Estados Unidos en los procesos de exportación. Y eso pues nos permite sacar la primera conclusión. El crimen organizado trabaja a la par de lo que es la economía formal, podemos decirlo, a la par, y la va siguiendo. Mientras más productiva y rica es una región en cuanto a su producción de bienes de consumo, más susceptible se vuelve de ser atrapada por las garras del crimen organizado. No es un secreto, hoy el Universal publica un estupendo artículo de una serie de artículos que habla sobre cómo los productores de limón están hartos, pero no solo los productores de limón, lo ves con los productores de aguacate, lo ves con los productores de melón, de la sandía, todos tienen que terminar pagando cuotas para poder trabajar. Entonces, esto que se señala de este corredor, pues bueno, primero, antes que nada, el corredor marcado por la cuestión de la economía y de los dineros, pero también hay otra gran ruta, que es la ruta más oscura, que es el trasiego de las drogas, lo que implica también estos lugares que están también de algún modo, por una u otra razón, se han convertido en puntos importantes para el crimen organizado, para las organizaciones criminales, que también aquí hacen de las suyas a la par. Al final del día, el dinero, al final del día, la necesidad de hacerse de recursos, sin importar la calidad de vida de la población, sin importar las vidas o muertes. Y eso que tú mencionas de los desaparecidos, Raúl, para terminar mi comentario, es solo un esbozo del tremendo cementerio que es este país en su totalidad. Porque hoy hablas de esta región, pero yo recuerdo hace algunos meses estábamos hablando de Guanajuato, estábamos hablando de Guerrero, estábamos hablando, y hace un poco más alejado, de Coahuila, donde prácticamente, donde tú rasques y busques, vas a encontrar cementerios clandestinos. Raúl. Pero fíjate, es que podemos seguir hablando de los calificativos, del horror de todo esto de los desaparecidos, ¿sí? De los homicidios. A ver, lo que ya es indudable es que este sexenio será el sexenio con del más fracaso. Homicidios. Y del Sí, fracaso, un sexenio totalmente. más de fracaso en materia de seguridad. Así es. Sí, 160,000 homicidios solamente en lo que va de este sexenio, ¿sí? Más lo que falte todavía de este año, que le queda año y Fíjate, días. Perdón que te interrumpa, Raúl. Tú hablas de 160,000 homicidios. Hay que recordar que Calderón los dejó con 103,000. Y en la época de Calderón, con 103,000, hubo 55 homicidios por día. Peña Nieto nos lo dejó con 156,000, sí, con 71 por día, y nosotros tenemos un promedio de 96 por día. La espiral de violencia sigue creciendo, Raúl. Así es, y eso es en los homicidios, Víctor, pero en los desaparecidos, en todo el acumulado que ha habido en la historia de la contabilidad que se llevaba, sí, bueno, tenemos más de 292,000 desaparecidos, de los cuales, de acuerdo a los datos oficiales, sí, 168,000 fueron encontrados, desde luego, con vida. De estos, de los 292,000, 181,000 fueron localizados vivos o muertos, ¿sí? Ya, pero hay 110,000 que todavía no se sabe dónde están, y qué es esta cuenta extraña que ahora el gobierno quiere volver a contar porque no le salen las cuentas, porque sigue creciendo día con día. Mira, nada más en este sexenio, porque los 110,000 son los acumulados que hay desde 1960 que se empezó a hacer esta cuenta, pero solamente este sexenio hay más de 40,000 desaparecidos, ¿sí? Y de estos, sí, lógicamente, muchos de ellos son estos que lamentablemente no sabemos qué pasó con ellos. Tú leíste, seguramente mucha gente leyó aquel trabajo extraordinario de un amigo tuyo de Jalisco, Diego Petersen, que publicó en el periódico El País hace ya algunos años, hace 4 o 5 años, un trabajo que realizaron sobre qué pasaba con estos campamentos de los criminales que se anunciaban en las grandes ciudades, y así empieza la historia, ¿sí? De chambas rápidas, chambas bien pagadas, anunciándose en los periódicos y en las redes sociales de trabajos que no requieren de mucha especialización y que buscaban, sí, gente de seguridad,
Ya sabes que hoy cualquier persona, no importa tu preparación, simplemente puede ser contratado por una empresa para cuidar empresas, para cuidar casas, para cuidar fraccionamientos, y no importa que tengas antecedentes o no de conocimientos del tema. Entonces, ese tipo de trabajos, solicitando jóvenes para un trabajo de seguridad, eran convocados a una esquina de esta ciudad de Guadalajara, los cuales acudían. Llegaba una camioneta, los levantaba en la hora conveniada con estos jóvenes que querían y les ofrecían salarios de 2-3 mil pesos a la semana, y que era muy atractivo para los jóvenes. Sí, ellos eran trasladados a campamentos de entrenamiento cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, en Tala concretamente, ese reportaje que se realizó, sí, y en un momento dado hubo un operativo de la autoridad. Sí, se descuidan los que estaban entrenando en manejo de armas a estas personas, pero además ellos, cuando se escapan, empiezan a platicar estas historias de los criminales, de los narcos, sí, que los obligaban a pelearse entre ellos, y para mostrar que eran valientes, matar a uno de los muchachos que ya estaba cediendo y que mejor quería regresar a su casa ante lo que veía que estaba sucediendo. Situaciones tremendas, sí, y que todo eso fue dado a conocer en aquel entonces. Hoy, con lo que ha pasado y con lo que está pasando en Lagos de Moreno, en Teocaltiche, en Encarnación de Díaz y todo este corredor del cual ya estamos comentando, sí, se teme que esas prácticas que se denunciaron hace mucho tiempo siguen ocurriendo por parte de los criminales, para poder seguir manteniendo estos ejércitos de sicarios que están, algunos quizás por su voluntad, otros contra su voluntad, porque los amenazan con matar a sus familias, los amenazan con dañarlos a ellos mismos. Entonces, ¿qué historias, Víctor? Y Raúl, sin embargo, esto pareciera que la autoridad, sí, ha sido un oído sordo, no escucha ni ha escuchado esto que de alguna forma se ha denunciado, y que hoy vemos simplemente cómo se rescatan cuerpos, huesos, fosas clandestinas, y bueno, el trabajo que realizan las buscadoras. Raúl, no tenemos elementos para poder decir que esto haya en algún momento desaparecido. Desde aquella vez que Diego presentó ese trabajo junto con ese grupo de compañeros periodistas, no tenemos ningún elemento que nos permita de concluir que esto desapareció en algún momento y que ha comenzado de nuevo. Más bien pienso que se ha mantenido desde siempre y que sigue vigente. Tan es así que hoy tenemos más información. Hoy sabemos de la existencia de por lo menos 175 organizaciones criminales en el país. Esas 175 organizaciones necesitan de gente. Es cierto que se implementó un programa social por parte del gobierno para ayudar a los jóvenes, pero como en alguna ocasión nos comentaba un joven sicario ya salido de esas filas, que decía, bueno, es que la deducción que sacas es: prefiero vivir una vida corta pero buena y plena, en donde tenga ingreso, camioneta, pistola, muchachas, etcétera, a tener una vida larga y miserable como la que me puede dar este país. Esa es la realidad, esa es la situación. Entiendo el esfuerzo de los programas sociales. La crítica siempre ha sido en el sentido de que están mal focalizados o mal aplicados, pero la idea en sí no es mala. Sin embargo, también a la luz de los resultados, yo creo que sigue habiendo muchísimos jóvenes que con voluntad y sin voluntad terminan actualmente integrando estos 175 organizaciones criminales repartidas en todo el país. Sí, 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 y además, bueno, esa cultura que también se ha desarrollado en este país, la narcocultura, ¿no? El culto al narco, sí, claro. Escuchas las letras de las canciones, de muchas canciones populares, o sea, todo esto que de alguna forma va permeando, y como tú bien dices, pues muchos, pues, bueno, es un tema aspiracional además, ¿sí? Así es. Sí, ser narco, tener, como dices, pistola, tener camioneta, tener, pues, este tipo de vida y de excesos, y esto lógicamente, bueno, también no ayuda a esto, pero tampoco las autoridades. Por eso, a ver, sí, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero me parece que estos gobiernos
y hablo del gobierno federal, hablo de gobiernos estatales, hablo de gobiernos municipales, han cedido, ya no están en esa agenda, ya nada más están buscando la forma de cómo concluir, cómo terminar de la mejor manera una situación que sigue siendo muy dolorosa para nuestro país, que es precisamente esto. Simplemente el caso de estos 5 jóvenes, en donde el gobierno de Jalisco le pide a la federación que atraiga la investigación de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno y que el gobierno federal no ha respondido, ¿sí? Deja en evidencia que están estas lagunas de impartición de justicia, estas lagunas de seguridad hacia los ciudadanos, porque nadie se quiere meter, porque nadie quiere entrar. A ver, caso más patético que lo que acabamos de escuchar a un general de Guanajuato, pidiéndole a los criminales que le regresen los uniformes de la Guardia Nacional que les robaron, pidiéndoles, sí, por favor, sí, ¿en qué postura, en qué posición está el gobierno federal y la fuerza más poderosa que tiene, que es la Guardia Nacional, el Ejército, sí, que escuchar a un miembro, a un general del Ejército pedirle a los criminales que por favor, les regresen los uniformes que les robaron en días pasados, junto con equipamiento táctico y cosas de este tipo? Víctor, Oye, ¿qué está o una pasando? agente del Ministerio Público recién llegada a una región tan complicada como la de que es la de Michoacán con Michoacán, Michoacán y Jalisco, y en donde la liberan, yo no sé si por compasión real o si por una verdadera acción de la justicia. En Guerrero. En Guerrero, perdón, Soy entre Guerrero. los límites de Michoacán y Guerrero, perdón. Es inconcebible pensar eso. Si sabes que se trata de un funcionario altamente expuesto y en una situación tan delicada, ¿cómo no se le da la vigilancia adecuada? Y todo lo que ocurrió en torno a ella cuando la secuestran, que nadie metió las manos, porque nadie se atrevió a enfrentar esas 20 camionetas con todo ese regimiento de sicarios armados que llegó por ella. Esa es una historia entre muchas de las que tenemos día a día, Raúl. Y bien lo mencionas hace un momento, y claro que hay que poner el acento. El sistema de justicia que tenemos actualmente, la manera como está estructurado, no ha tenido el apoyo, está de pleito con el otro poder, está de pleito con el Ejecutivo, en lugar de estar conciliándose o tratando de darle más recursos y apoyos. No quito los elementos de corrupción que siempre están presentes, pero también vemos agentes del Ministerio Público mal preparados, sin mística, vemos pues jueces corruptos, ya lo hemos visto también, policías que no están ni preparados, ni tienen los sueldos, ni la dignificación que se necesita para esto, en fin, traemos un desastre tremendo. Es increíble la manera como hemos procedido, Raúl. Pues hay mucho por hacer y hay que ver qué sigue dentro de esto, porque no se ve fácil la solución. Víctor, Urgen gracias. las Sí. definiciones de los aspirantes en estos temas, Raúl. Yo Claro. sí quiero saber qué ¿Qué van a proponen para el cambio, porque si vamos a seguir igual, pues más vale ir empacando maletas. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Vamos a seguir informándolo aquí en Mega Noticias, luego de invitarle a escuchar el podcast de El Tema Sobre la Mesa de Mega Noticias. Así usted lo puede buscar en Spotify y ahí lo va a encontrar.